siguiente comunicación, CD4-CD8 ratio higher than 0.5, is a risk factor of acute rejection in HIV-infected LT recipient. Y nos va a presentar este póster el doctor José María Miró, del Hospital Clínic de Barcelona. Cuando quiera. Muchas gracias. Vale, en primer lugar, quería agradecer al Comité Científico de GESIDA el que haya seleccionado esta presentación como un póster oral. Y luego también quería agradecer a todos los investigadores de la cohorte FIPSE de trasplante hepático en VIH por su colaboración en el estudio y particularmente a Sandra Rieta, a Cristian Brander, a Lucio Serrano, a Toni Rimola y a Asunción Moreno, que son con las personas que hemos analizado este estudio. Es bien conocido que los pacientes infectados por el VIH, que son trasplantados de cualquier órgano sólido, tienen unas tasas de rechazo agudo que son el doble que en la población VIH negativa, ¿no? Los mecanismos por los cuales estas personas tienen más rechazo agudo son poco conocidas. Nuestro grupo, el grupo FIPSE, gracias a las muestras guardadas en el biobanco, pudo demostrar en un estudio previo que las discrepancias en el HLA clase 1 y 2, los mismatches, y luego los polimorfismos en interferón delta 3 y 4, que codifican el interferón L28, pues se podían asociar claramente con un aumento del riesgo de rechazo agudo. Sin embargo, ningún estudio hasta ahora ha acabado de focalizar qué factores dependientes del VIH se podrían asociar con mayor riesgo de rechazo agudo. Y, por tanto, el objetivo de esta comunicación fue ver qué variables virológicas e inmunológicas y qué tipo de tratamiento antirretroviral podrían asociarse con rechazo agudo en esta población de trasplantados hepáticos infectados por el VIH. En el estudio se incluyeron los 272 pacientes consecutivos trasplantados hepáticos infectados por VIH de la cohorte FIPSE, que se trasplantaron entre los años 2002 y 2012 y que se han seguido hasta justo antes de la pandemia del COVID en 22 unidades de trasplante hepáticos españolas. Todos los episodios de rechazo agudo fueron comprobados por biopsia hepática. El análisis de los factores asociados a rechazo agudo se hizo por el modelo de Cox y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Clínico de Barcelona y luego por todos los centros participantes. ¿Cuáles son las características basales de esta cohorte? La edad media son 46 años, el 78% son varones, con el antecedente de adicción a drogas por vía intravenosa en el 74% de los casos. La etiología de la enfermedad hepática fue la coinfección por el virus de la hepatitis C en el 80% de casos, la hepatitis B en un 5%, la coinfección BC en un 11% y etiología no viral, fundamentalmente alcohólica, en un 4% de casos. Un 20% de los individuos estaban curados del virus C en el momento del trasplante. El cáncer de cáncer hepático se diagnosticó en un 27% de pacientes y la mediana del MEL fue de 15%. Respecto a los datos del VIH, la mediana de CD4 pretrasplante fue casi de 280. El cociente CD4-CD8 fue mayor o igual a 0.5 en un 77% de los casos y la mayoría, el 93%, estaban suprimidos. Respecto a los datos del donante y de la inmunosupresión, la mediana del riesgo de índice del donante fue de 1,6. El 35% de los donantes tuvieron una edad mayor de 60 años y la inmunosupresión fue con ciclosporina o tacrolimus en un 30 y un 60% de casos respectivamente. Respecto al tratamiento antirretroviral después del trasplante, este se inició una mediana de 7 días después y se basó en raltegravir con 2 nucleósidos en el 22% de los casos. Y a 72 pacientes de toda la cohorte, en total un 26%, desarrollaron un rechazo agudo en el primer año y la mediana, fundamentalmente el primer mes, la mediana de tiempo hasta el rechazo agudo fue de 13 días. En esta diapositiva pueden ver los factores de riesgo de rechazo agudo, la duración de la infección por VIH, la conducta de riesgo, el índice de masa corporal, el haber tenido criterios de SIDA, el MEL, el CHILD,
el tipo de tratamiento antirretroviral pretrasplante, el estar suprimido o no, el tiempo en lista de espera, la causa de muerte del donante, el tiempo de isquemia fría, el tipo de inmunosupresión y el tipo y la etiología por virus de hepatitis C no se asociaron a rechazo agudo. La variable más potente para el rechazo agudo fue el cociente CD4-CD8 igual o mayor a 0.5, que incrementó el riesgo de rechazo agudo por 3 veces. Luego dos variables conocidas, que es la edad del receptor, a mayor edad menor riesgo de rechazo, y del donante, a mayor edad más riesgo de rechazo. Y luego también dos variables importantes, que uno es el utilizar una pauta basada con raltegravir, por tanto sin interacciones farmacocinéticas, que redujo el riesgo de rechazo en más de un 60%, y el tiempo para reiniciar el tratamiento antirretroviral, que a medida que pasaba el tiempo se incrementaba el riesgo de rechazo. Esto es una cohorte global de 274 pacientes. Cuando repetimos el análisis en la cohorte de 218 pacientes que tenían una coinfección VIH virus C con RNA positivo, ajustando por las mismas variables, el cociente CD4-CD8 se mantuvo en el modelo multivariado con un aumento del riesgo de 5 veces. Y cuando repetimos el análisis en los 45 individuos que tenían muestras del biobanco y por tanto ajustamos también por el mismatch HLA y por los polimorfismos del interferón delta, también se mantuvo el cociente CD4-CD8 como un factor independiente, aumentando el riesgo 6 veces. Por tanto, las conclusiones de este estudio es que hemos identificado 3 variables dependientes del VIH, como son el CD4-CD8, el tiempo de reiniciar el tratamiento antirretroviral después del trasplante hepático y el utilizar pautas basadas con inhibidores de la integrasa no potenciados, en este caso raltegravir, que se asociaban con rechazo agudo. Y estos hallazgos pueden mejorar el manejo post-trasplante de estos pacientes si además se confirman en otras cohortes. Y nada más, muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta en la sala para el doctor Miró? A mí me has dicho que el 22% estaba en tratamiento con raltegravir. Sí. Las otras pautas, imagino que también serían libres de interacciones. No, claro, esto es una cohorte que es del 2002 al 2012, por tanto, el resto de pautas eran pautas fundamentalmente con no análogos, efavirenz, y luego había pacientes que estaban recibiendo inhibidores de la proteasa. No es una cohorte contemporánea, sino que raltegravir se comenzó a dar a partir del 2007, por eso es el único inhibidor de la integrasa que pudimos valorar en el estudio. Una de las cosas que tratamos de hacer es repetir el análisis solo con los pacientes que tomaban raltegravir para ver si el CD4-CD8, pero claro, solo son un total de 48 pacientes, la N es muy baja y no pudimos, no se pudo repetir este análisis. Por eso sería muy importante. Lo que pasa es que existen pocas cohortes activas en el mundo de trasplante hepático en VIH para que puedan analizar estos resultados, pero la idea es, si se confirma, la idea es probablemente poder estratificar muy bien el riesgo. Sería muy interesante poder hacer un estudio prospectivo para estratificar el riesgo, porque es muy potente, de rechazo agudo en personas que tienen sobre todo un CD4. Se sabe muy bien que el CD4-CD8, cuando es invertido, es menor, de 1.5, incrementa mucho el riesgo de ENOS, de neoplasias y demás, ¿no? En este caso es mayor de 0.5, y repitiendo a 0.75 salía lo mismo y a 0.1 era borderline, es decir, que no sabemos muy bien por qué, quizás es un problema, se identifica un subtipo de población celular de células T reguladoras que incrementan el riesgo de que estos pacientes hagan rechazo agudo, pero si tú sabes que estos lo pueden hacer, puedes prever y tratar y anticiparte a este episodio que aumenta la morbilidad. Claro, de estos pacientes, ¿no? Más o menos se traduce en que, bueno, si está en tratamiento con raltegravir, los niveles farmacológicos probablemente hayan sido mejores en cuanto a los inmunosupresores. Claro. Sí. La hipótesis que siempre se había dicho es que cuando no hay interacciones tú das dosis normales de tacrolimus o ciclosporina y por tanto tienen sus picos y sus valles normales, ¿no? Mientras que si das inhibidores de la proteasa o cualquier tipo de medicamento potenciado con cobicistat, o que a veces hay que darlo porque el paciente tiene un virus resistente, ¿no? Pues claro, no hay estos picos y valles, los niveles de
inmunosupresores de tacrolimus o ciclosporina son flat y, por tanto, este aspecto farmacodinámico es el que se había hipotetizado de que podía incrementar el riesgo de rechazo en esta población. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miró. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Miró? Pasamos al siguiente. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias.